Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy, mitad de semana ya, miércoles 26 de abril del 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. La primera sala determinó que casos que involucran a personas trans deben ser juzgados con perspectiva de género. En los procedimientos administrativos procede la suspensión temporal del cargo, estableció la segunda sala. La pandemia de COVID-19 generó en la infancia problemas de salud mental, precarización y soledad. La Defensoría Pública Federal ha logrado que se conceda la amnistía a 177 personas. Comentarle que, pues en esta ocasión, que son en punto las 9 de la noche con 6 minutos, comenzamos media hora más tarde, y es que acaba de terminar la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que durante la tarde y noche de este miércoles, pues se prolongó debido a la discusión de asuntos muy importantes. De hecho, le tenemos la siguiente información. Hace unos minutos, ya le decía, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE que invalidó las modificaciones a los estatutos del PRI que ampliaban la permanencia en la dirigencia nacional del PRI, justamente, de Alejandro Moreno. Por mayoría de votos, la Sala Superior determinó que las reformas son legales, con lo que Alito Moreno se mantendrá al frente del PRI hasta después de los comicios federales de 2024, elección en la que se renovará la presidencia de la República, así como la totalidad de los integrantes del Senado y también de la Cámara de Diputados, información que acaba de generarse hace apenas unos minutos. Y vámonos, como siempre, con más información importante, y es que la primera sala de la Suprema Corte fijó parámetros para juzgar delitos sexuales contra infantes y adolescentes y casos que involucran a personas trans. La primera sala de la Corte resolvió dos asuntos fundamentales para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Primero, definió por primera vez cómo debe entenderse el concepto de delitos sexuales en contra de personas de ese sector de la población. Estableció que el término delitos sexuales debe entenderse desde una concepción amplia de la violencia sexual, de forma que abarque todas aquellas conductas que, por su naturaleza sexual, afecten la libertad, autonomía y sano desarrollo de niñas, niñas y adolescentes. También determinó que en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la prescripción para perseguir esos delitos debe iniciar una vez que las víctimas cumplan 18 años. En el segundo asunto, la primera sala determinó que las autoridades judiciales están obligadas a juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad y respetar la identidad de género de las personas trans que participan en procedimientos penales. Lo anterior, de acuerdo con los estándares internacionales y con el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, emitido por la propia Suprema Corte. Esta resolución es el primer estándar constitucional para que quienes imparten justicia protejan la identidad de género de las personas trans, incluidas las adolescencias, en los procesos penales en los que participen. Poder Informativo, Mario López Peña. Y la primera sala de la Corte estableció que el amparo indirecto procede cuando se reclama una orden de embargo dictada en etapa de ejecución. Ello debido a que puede afectar derechos sustitutivos de la persona condenada en juicio, ya que el daño que le puede causar este tipo de actos no es de carácter procesal ni es susceptible de reparación, aún con una sentencia favorable que levantara el embargo, y no sería posible reparar el daño a la persona afectada con dicha medida, le decía, afectando derechos sustantivos. Este criterio lo estableció la primera sala de la Corte.
en este sentido al resolver una contradicción entre tribunales colegiados en donde precisó que el embargo no forma parte de la cosa juzgada en el juicio de origen, en donde no se analizó la necesidad de ordenar el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de la resolución. La segunda sala de la Corte determinó qué tipo de medida cautelar es procedente en un procedimiento administrativo. Veamos. La segunda sala de la Corte determinó que la suspensión temporal de una persona servidora pública como medida cautelar en un procedimiento administrativo protege el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública, circunstancia que además, dijo, permite que el presunto responsable conserve su calidad de inocente. Al resolver un amparo en revisión, la sala detalló que la suspensión temporal en el cargo busca que el procedimiento de responsabilidad administrativa se realice protegiendo los intereses públicos de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Esto con la finalidad de prevenir que se continúe con el daño a la administración pública. De acuerdo con la sala, aunque hay otras medidas cautelares en las normas, no tienen por objeto facilitar una investigación adecuada y eficaz. Por ello, determinar que el servidor público siga en el cargo podría afectar la investigación en detrimento tanto del interés público como del propio servidor público. Explicó que la ley dispone expresamente que la suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se imputa, y es por eso que la persona servidora pública sujeta a un procedimiento administrativo conserva su calidad de inocente hasta que exista una resolución definitiva que acredite su responsabilidad. De esa forma, en caso de que no se acredite, se le restituirá en el goce de sus derechos. Poder Informativo, Mario López Peña. Oiga, fíjese que en los últimos 3 años el Instituto Federal de Defensoría Pública logró que 177 personas en prisión obtuvieran el beneficio de liberación gracias a la ley de amnistía. A la fecha ha presentado 741 solicitudes más ante la Comisión de Amnistía, de las cuales 140 corresponden a mujeres privadas de la libertad y 601 a hombres. Y es que fue en abril de 2020 cuando se publicó el decreto por el que se expidió dicha legislación que contempla otorgar la libertad a personas imputadas o ya sentenciadas siempre que no sean reincidentes y no hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro o cuando se hayan utilizado armas de fuego. Entre los delitos que perdona la ley de amnistía están el aborto consentido, delitos contra la salud, delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso, además de robo simple y sin violencia, y el delito de sedición. En la Escuela Federal de Formación Judicial se llevó a cabo un foro en donde se reconoció que el modelo de conciliación, esto dentro del nuevo sistema de justicia laboral, pues abre la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de acudir al juicio. Para que la reforma en materia de justicia laboral opere adecuadamente, es imprescindible volver a los principios de los ejes rectores que le dieron forma, demandó José Antonio Morales Yáñez, integrante de la Escuela Federal de Formación Judicial. Al participar en el seminario permanente sobre el derecho al trabajo y reforma laboral que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que de no hacerlo, habrá consecuencias negativas en sus resultados. Que estamos inmersos en derecho social. Estamos inmersos en derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo como disciplina jurídica reviste de principios fundamentales, de modelos sociológicos, de metodologías únicas, particulares, que no se ven en otras ramas y áreas del derecho. Por lo tanto, es importante que tú te pongas este lente para que podamos nosotros observar estos ejes rectores de la reforma en materia de justicia. Subrayó que el nuevo modelo de conciliación de la reforma es un mecanismo innovador de solución de controversias que abre puertas para que tanto trabajadores como patrones alcancen la justicia laboral. El experto de la Escuela de Formación Judicial aclaró que la reforma de justicia laboral no es una moda ni un capricho partidista. Que en ocasiones ciertas personas
se cuelgan sacos que no les corresponden, ¿no? Y llegan diciendo, ay, la reforma laboral se la debemos a tal. No. Esto es un ejercicio verdaderamente de creatividad, de imaginación, pero además de sucesos, hechos de notoria importancia en nuestro país que generaron interés por reformarla. Pues así este tema de la reforma laboral. Oiga, vámonos a una pausa. Déjeme comentarle rápidamente que a través de su cuenta de Twitter, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, señala, con la presencia de las ministras Norma Lucía Piña, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, además de Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro, se llevó a cabo el cambio de directiva del capítulo México de la International Association of Women Judges, que es la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras. Asamblea indica a la que asistimos juzgadoras federales y locales. Mensajes. Al regresar, fue abrogada la Ley de Delitos de Imprenta de 1917. Brevísima la pausa, vámonos con más información. El Pleno del Senado cuenta con facultades para designar a los 3 comisionados del INAI, incluso sin el dictamen correspondiente. Esto lo aseguró el senador Germán Martínez. Ello permitiría poner fin a la parálisis en la que se encuentra el INAI, indicó, ante la falta de quórum para sesiones, toda vez que solo cuenta con 4 de sus 7 integrantes. Esto como consecuencia del veto que impuso el presidente de la República a los 2 consejeros que ya habían sido designados. En que un acto del Pleno del Senado de la República puede más que un amparo. Ese es el punto. Segundo, hay un derecho humano que proteger, que es el derecho humano al acceso a la información pública de todos los ciudadanos mexicanos. Y es que desde el 12 de abril pasado, la Junta de Coordinación Política se encuentra en desacato al no cumplir con la sentencia que le ordenó presentar al Pleno una nueva propuesta para la designación de los comisionados faltantes del INAI. Se presentó el Índice de los Derechos de la Niñez 2022 que revela la situación en la que se encuentra la infancia en México. La infancia en México vive con mayor agudeza la pobreza, la vulnerabilidad y la desprotección. De acuerdo con el coautor del Índice de los Derechos de la Niñez 2022, el país es un espacio inapropiado donde niñas y niños no tienen garantizados sus derechos. No necesito decir que 7 de cada 10 niños, 8 de cada 10 niños en poblaciones indígenas viven en pobreza. O simplemente decir que más de 5 de cada 10 viven en pobreza en todos los estratos sociales, 40 millones de niños. Pues si hablamos del indicador de pobreza y lo vemos en general, pues los niños y las niñas son los que más reciben el impacto de esto y seguimos sin entender por qué finalmente, por muy buenas políticas generales que pudiera haber para hacer cobertura para la pobreza, si no focalizamos en niños, pues no vamos a disminuir la pobreza en ese rubro de edad. Durante la presentación de la obra en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reiteraron el impacto de la pandemia, principalmente en la salud mental de las infancias. Precarización, cuestiones de salud mental, soledades, los impactos tanto de la pandemia como de los esquemas del neoliberalismo económico, que básicamente no tiene más que la conciencia de la desigualdad, ¿no? Van a dejarnos y nos dejarán una herencia muy importante a todos, pero no va a ser a todos por igual. Agregaron la gravedad de la violencia al interior de los hogares y en las escuelas, que es consecuencia de patrones tradicionales de conducta heredados y repetidos. Poder Informativo, Laura Murillo.
De acuerdo con indicadores en materia de salud, se advierte que el gobierno solo destina el 0.7% del presupuesto para atender las necesidades justamente de salud de la infancia. 58% de niñas y niños en México no tienen acceso a la salud. Tan solo del 2018 al 2020, la cifra aumentó 77%. Durante la presentación del sistema de indicadores de primera infancia en México, especialistas alertaron que esta ha sido una etapa poco atendida, pues solo 0.7% del Producto Interno Bruto se destina al gasto público de este sector de la población, porcentaje mucho menor que el de otros países de América Latina, como Perú, Honduras y Costa Rica. De acuerdo con el doctor Héctor Hernández Bringas, en el 2022 se registró un incremento alarmante de la mortalidad infantil, pues la tasa de mortalidad fue de 33 por cada 100,000 nacidos vivos, debido en gran parte a la saturación de los servicios de salud por la pandemia de COVID-19, que provocó una reconversión hospitalaria, más la desaparición de programas de gobierno en el sector salud, con el cambio de administración. La infancia es más vulnerable a los problemas de acceso a la salud y una adecuada alimentación, agravados por la pobreza y la pobreza extrema. Poder Informativo, Lilian Moreno. A pesar de los avances registrados en materia de paridad, prevalece la marginación y la discriminación de la mujer en diversos ámbitos. Pese al momento histórico por el que atraviesa el país en materia de equidad de género, las mujeres siguen siendo discriminadas de espacios estratégicos de toma de decisiones. Acusaron activistas, senadoras y periodistas. Y a las mujeres nos han relegado a las tareas de cuidado como siempre. Derechos humanos, mujeres. Deporte, mujeres. Grupos vulnerables, mujeres. Siempre, como si no pudiéramos hablar de asuntos constitucionales, de seguridad y de presupuesto. Al participar en el foro Retos y Desafíos de las Mujeres Mexicanas, afirmaron que incluso en instituciones como el Congreso priorizan más la imagen que el trabajo por iniciativas de ley que se consideran polémicas, como el transfeminicidio. También hay temas que yo presento y los personalizan. Yo que sé, no, mejor hay que esperarnos lo de transfeminicidio porque no vaya a haber polémica como, ¿no? Teniendo esta relación, dividiendo lo profesional y pasándolo a su interés personal de no verse envueltos en algo que les pueda, ¿no?, dañar. La representante de la Fiscalía de la Ciudad de México señaló que el feminicidio sigue siendo una de las consecuencias graves de la discriminación. Personas que consideran que somos de su propiedad, que somos objetos. No es que presentando nosotras, estando insertas en un ciclo de violencia, nos guste vivir violencia, porque aparte de todo eso nos responsabilizan, nos culpabilizan, dicen que nosotras elegimos estar así, vivir así, a quién amar. Poder Informativo, Citlali Pérez. Quedó abrogada la ley sobre delitos de imprenta que establecía sanciones por injurias al presidente de la República y a las autoridades, luego de que el decreto aprobado por el Congreso fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobierno es respetuoso de la libre manifestación de las ideas. Quedó definitivamente abrogada. Recordarán ustedes que hubo un debate a raíz de una iniciativa presentada por una diputada en Cámara de Diputados que pretendía que se penalizara todo o se elevara la penalidad y ya finalmente se discutió, se votó en Cámara de Senadores y ayer está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Un juez de control federal en el Estado de México concedió la duplicidad del término constitucional para definir la situación legal de 4 de los implicados en la estafa de Segalmex, quienes son acusados de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los imputados se mantienen en prisión preventiva oficiosa por representar un acto de estigmatización y una restricción a sus derechos civiles por su condición de salud. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a 10 estados para que eliminen las disposiciones que impiden a personas con alguna enfermedad incurable contraer matrimonio.
La Cámara de Diputados aprobó el decreto que extingue a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. La Secretaría de Hacienda será la responsable de llevar a cabo el proceso de extinción en un plazo de 180 días. La Secretaría de Salud de la capital del país dio a conocer que en los últimos 10 años se han realizado 55.377 procedimientos de interrupción legal del embarazo, mientras que en el primer trimestre del año se efectuaron 3.764. El servicio es gratuito para toda mujer o persona gestante que lo solicite. Vámonos a Ucrania al día. El presidente Volodymyr Zelensky sostuvo un diálogo con el líder chino Xi Jinping, esto para abordar el tema de la invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la comunidad internacional para hacer todo lo posible y evitar que Rusia utilice centrales nucleares para chantajear al mundo. Hizo este pronunciamiento en la conmemoración del aniversario del desastre en la planta nuclear de Chernobyl. Zelensky tuvo una llamada telefónica con el líder chino Xi Jinping. El mandatario chino habría asegurado a su homólogo ucraniano que no contribuirá a escalar el conflicto ni explotará la situación para obtener beneficios. Es la primera comunicación directa entre ambos mandatarios desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Poder Informativo, Mario López Peña. El sindicato de todos los profesionales de la educación en Portugal inició una huelga que concluirá el 5 de mayo exigiendo una revisión de pensiones y mejoras salariales. Se planeaba dar inicio el lunes, pero no obtuvieron los permisos necesarios del Ministerio de Educación. Una corte iraní condenó a Estados Unidos de pagar $312.9 millones por los ataques al parlamento iraní y al mausoleo del ayatolá en 2017. Entre quienes deben pagar se encuentran los expresidentes George Bush y Barack Obama. La primera semana de operación especial contra el crimen organizado llamada Costa Rica Segura, propuesta por el presidente Rodrigo Chávez, resultó en más de 2.600 detenidos. El operativo incrementa la presencia policial en las calles durante los próximos 6 meses. Las promesas incumplidas motivaron a personas con discapacidad a protestar por mejores condiciones para el uso del transporte público y mejor accesibilidad a ciertos recintos en Francia. Un brazo del Consejo de Europa encontró al país en violación de un tratado europeo al haber múltiples fallas en las necesidades de adultos y niños con discapacidad. Poder Informativo, Héctor García Mejía. De regreso a México, durante un foro organizado por Coparmex se afirmó que la nueva ley de economía circular de la capital del país busca promover la cultura del reciclaje en todas las actividades. Incorporar al gremio de personas pepenadoras de la Ciudad de México a esquemas de empleo formal es uno de los objetivos con visión de justicia social que contempla la nueva Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, en vigor desde el 1 de marzo de este año, afirmó el secretario de Desarrollo Económico capitalino Fatlala Acabani. De tal manera que tenga validez jurídica, ¿sí?, y empresarial la actividad económica que realizan. Hay zonas importantes de la Ciudad de México que se dedican exclusivamente al acopio de desechos comerciales, industriales, etcétera. En el marco de un foro organizado por la Coparmex de la Ciudad de México, legisladores señalaron que el propósito de dicha norma es que todos los negocios y empresas en la capital usen materiales 100% reciclados, aprovechar al máximo los recursos y que al final de su vida útil el reciclaje les genere también una fuente de recursos y con ello disminuir costos de producción. Promover la adopción de hábitos de consumo responsable. Incentivar acciones de producción sostenible a través del rediseño, reducción, reuso, reparación, restauración, remanufactura, readaptación, reciclaje y recuperación. Subrayaron el gran potencial de dicha norma, la primera ley en la materia en el país, pues la Ciudad de México genera todos los días en promedio 15,000 toneladas de residuos, lo que equivale a un 14.2% del total nacional. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera.
El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 10 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Eng, expresó al gobierno mexicano sus preocupaciones por las reformas en materia de industria minera, que pueden afectar la inversión canadiense en el sector y la competitividad de América del Norte y las cadenas de suministro de la región. El Servicio de Administración Tributaria detectó esquemas fraudulentos que simulan ser planes de pensiones para evadir el pago de contribuciones por la nómina de trabajadores. Consiste en entregar dinero a trabajadores en activo para simular que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro. De acuerdo con una encuesta en México, 6 de cada 10 trabajadores destina entre 20 y 50% de su salario al pago de deudas, mientras que solo 9.6% no tiene deudas y 85% dijo tener algún tipo de estrés por su situación financiera. Poder Informativo, Lilian Moreno. Oiga, ya viene el Día del Niño y empresarios confían en que se registre una importante derrama económica. Este fin de semana largo que las familias celebrarán el Día del Niño, los regalos más buscados son los juguetes, de los que se esperan ventas hasta por $300 millones a nivel nacional, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Un ramo que genera más de 28,000 empleos en nuestro país y ahora apuesta por las exportaciones, gracias a la inversión extranjera, como la de $600 millones por parte de la marca Lego en Monterrey. Y ya Lego no es una fábrica de esas que estamos acostumbrados a ver de 20, 30, 100 mil metros. Es una ciudad. Yo pienso que yo le pondría que es la ciudad del juguete. Y básicamente hoy todos los Legos que se consumen en Estados Unidos, Canadá, se hacen en México. Otra opción para celebrar este día en familia es el cine, cuya exhibición está regresando a los niveles prepandemia, gracias a exitosos filmes como el de Super Mario Bros., que se convirtió en la quinta película más vista en la historia de nuestro país, con más de 17 millones de boletos vendidos. Y es que México es el segundo mercado más importante, después de Estados Unidos, para los filmes infantiles y familiares, además de que están profundamente ligados a los juguetes. Entonces estamos correlacionados. Siempre que ves el estreno de una película vas a encontrar juguetes y sí decía Miguel Ángel respecto al tiempo de vida, que luego se vuelven como los juguetes de moda, pero hay algunos pues, que tienen una permanencia impresionante. Poder Informativo, Jesús Daza. Ya nos vamos, pero recordarle que a partir del próximo 2 de mayo los espacios informativos del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación tendrán un nuevo horario. A las 14 horas le presentaremos Poder Informativo al momento. A las 19:30 le tendremos un avance de las noticias más importantes del día. Y a las 20:30 horas el noticiario nocturno con su repetición a las 0 horas. Y nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Oscar González, manténgase pendiente de esta señal. Buenas noches.